Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza el repaso a las noticias y las imágenes más destacadas de la semana alrededor del mundo del surf. Victorias para el portugués Joel Rodríguez y la española Teresa Padilla en LTV Gran Canaria Pro. David Valladares en Dropney y Unax Pascual en Junior se sumaron a la lista de ganadores en la Playa de las Canteras. La playa de Patos en Nigrán reunirá el 18 y 19 de octubre al mejor surf adaptado con el European Parasurfing Championship, en una nueva oportunidad de mostrar las capacidades de estos atletas sobre las olas. Triunfos para los franceses de origen tahitiano, Caulibas y Tia Zebrowski en el EDP Ericeira Pro, cuarta prueba del circuito Challenger Series disputado en Portugal y con el objetivo de alcanzar el Championship Tour. Andrés Echecopar es uno de los surfistas peruanos con mayor proyección mediática en la actualidad. En este vídeo nos muestra la ola de la Herradura, una larga izquierda cercana a la capital, Lima. Con el título "Debería haber estado aquí mañana", el surfista de Florida, Chauncey Robinson, nos muestra el resultado de su viaje a una de las fábricas de tubos más constantes de todo Centroamérica. El californiano Tosh Tudor confiesa lo que sabe para estar siempre en los lugares correctos y los días de mejores tubos en Tube Fashion, una original idea escrita y dirigida por Kalani Miniham. Ken Scott es uno de los pocos surfistas en el mundo que destaca sobre una tabla sin quillas, deslizándose con total control, haciendo lo que parezca fácil y conectando con las raíces del surf, todo por pura diversión. Chapter 11 TV nos ofrece con su habitual frescura conversaciones por Malibu guiados por Dame Reynolds, relatos personales e imágenes de los viajes realizados este año por Andrew Jacobson en Irlanda, Tahití y Fiji. Ya enfocado en su nueva paternidad y sus diversos negocios, Kelly Slater no pierde nunca la oportunidad de disfrutar de baños en buenas olas, como las que llegaron a Lovers Treasures generadas por el huracán Narda. Con estas imágenes que demuestran el buen estado de forma que mantiene el 11 veces campeón del mundo, nos despedimos por esta semana. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.